Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Mateu, ya lo conocéis, él es psicólogo de la Fundación. Hola Óscar, bienvenido de nuevo. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, Óscar. Estamos aquí hoy para poder hablar de un tema que ha sido bastante común en los últimos años, ya que todos hemos sido testigos de que los seres humanos se han volcado en tragedias como la Dana o el COVID, a través de actos solidarios y desinteresados. La solidaridad hace referencia al concepto de altruismo, que es aquella motivación que sentimos por actuar por el bien ajeno, independientemente si eso nos reporta un beneficio personal o no. Pero la pregunta que nos queremos plantear hoy es, ¿por qué lo hacemos? El porqué de este comportamiento ha sido motivo de debate e investigación en el campo de la psicología. Y precisamente queremos empezar por aquí. Óscar, ¿qué sabemos hoy en día sobre el altruismo? ¿Qué dicen las investigaciones? Vale, mira, hablabas de esto, hay investigaciones científicas Mm, y en estos últimos años ha habido un aumento importante de estudios que lo que buscan es evaluar hasta qué punto estas actividades sociales, de voluntariado, altruistas, tienen algún tipo de beneficio para quien la practica, ¿no? Y son estudios que la motivación principal nace de que la población está envejeciendo cada vez más, hay más población que va envejeciendo y se busca o se interesa cómo frenar o enlentecer lo que sería la degeneración o la parte más cognitiva, ¿no? Es decir, cómo ayudar a la gente a tener una calidad de vida mejor cuando vayan llegando a esta vejez, ¿no? Que este deterioro sea frenado de alguna manera, y ya que hay este interés como de fondo, por eso tantos estudios que han ido aumentando en estos años. Esos estudios hablan de diferentes tipos de beneficios y sí que es cierto que cuando hablamos de esto es cuestión de ser un poco curosos, ¿no? Cuidadosos, mm, que hablar de beneficios siempre hacerlo no como causa-efecto. Es decir, mm. no pensar que haces una cosa y el efecto es lo que vemos, porque en las personas humanas la causa-efecto se puede decir que no existe. Hay muchos factores que no vemos, que intervienen a la vez. Por lo tanto, más que hablar de causa-efecto, se habla más de correlación entre estas actividades y ciertos beneficios, ¿no? Pero hay Bien. cierta correlación, ¿vale? Mm, De estos beneficios, por ejemplo, se habla de una mejora de las funciones ejecutivas, ¿vale? Esa parte mm, del cerebro que es la que dirige y gestiona, ¿no? Las diferentes situaciones. Se habla también de una menor inflamación sistémica del sistema. Por tanto, una menor inflamación indica como menos enfermedad, ¿no? Más sano. Y también se habla de la gestión del estrés, que las personas parece que ganan mejor, saben gestionar mejor estas situaciones de estrés, ¿vale? Además, también, aparte de las investigaciones científicas, en el mundo más mediático, de mm. medios de comunicación, también en estos últimos años, últimos 10 años hacia aquí, ha habido un aumento muy significativo de noticias. Sí, yo me he fijado y realmente cuando lo estuve pensando es así. Hay muchas más noticias sobre personas que se implican en actividades, qué beneficios pueden generar a nivel social, emocional en esas personas. Y, y bueno, ves que hay un interés mediático importante. La población parece que también hay un cierto interés que ha aumentado. Y creo que también está relacionado con el tema de la vejez, ¿no? Que cada vez vemos que vivimos más años, pero cómo vivirlos de una manera mejor, ¿no? Y eso es un Mm. poco el contexto de lo que vamos a hablar ahora, es desde el contexto a nivel de investigación y a nivel mediático. Muy bien, o sea, hemos visto esta primera parte, no más de la superficie, ¿no? De que es hoy en día de qué se habla o de qué forma los medios han podido hacer difusión sobre estas Sí. actividades, pero tú hablabas de ayuda, hablabas de altruismo. Para Mm. poder clarificarlo, ¿son sinónimos? ¿Qué significa cada una? Son palabras que no son sinónimos porque evidentemente tienen mucha relación entre ellas. Mm, Y sí que es importante ir a la palabra. Siempre decimos que ir esas palabras que son la esencia de lo que vamos a hablar, en este caso de estas actividades. Por un lado tenemos la palabra ayuda, que deriva del latín, ¿no?
ad iudare, que es esta parte ad se refiere a los otros, ¿no? Y ayudare ya y es el ayudar. Por lo tanto, ayudar es la palabra en origen es el estar por los otros, el dar soporte a los otros. Y la palabra altruismo es una palabra un poco más reciente, del siglo XIX, que coge del francés y del latín. Y la parte al se refiere también a los otros, ¿no? No a uno mismo, sino a los otros. Y la palabra ismo designa una doctrina, una actitud, un sistema. Un ismo es un Mm, sistema, una doctrina. Y en este caso la palabra altruismo sería toda actitud que priorizas o la otra persona, ¿no? Que sería lo contrario o lo antagónico al egoísmo. Es decir, el altruismo, digamos, las personas son un fin y tú eres el medio para llegar a estas personas, y el egoísmo es lo contrario. mm. Las personas son un medio y tú eres el fin, ¿no? Eso es lo contrario. Por lo tanto, el egoísmo, el ego es el que solo piensas en ti y de alguna manera utilizar a los otros para ti, para tu beneficio, y el altruismo es lo contrario. Es siempre la voluntad o el objetivo final es la otra persona, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco con un ejemplo así muy concreto para poder explicar que no cualquier conducta de ayuda en origen nace de esta ayuda, es decir, de esta voluntad de ayuda. Es decir, puede haber conductas que aparentemente son de ayuda, pero que detrás hay más este egoísmo, este ego que dirige, y no tanto la otra, digamos, la otra parte que sería decidir ayudar a los otros de verdad. ¿Vale? Muy bien. Pongo un ejemplo así muy concreto, que es el que me pasó a mí un día. Estaba allí en el mercado, que tengo un mercado cerca de casa, de la fruta, y había una mujer allí yo la vi que estaba llevando muchas cosas, ¿no? Y la vi que estaba un poco ya, un poco apurada, y que además intentaba coger una sandía. Y yo vi bueno, que esa mujer no podía con todo, y simplemente cuando lo vi decidí, me acerqué y le dije que si quería que la ayudaba con la sandía o con lo que sea. Me dijo que sí, que estuvo contenta. Yo cogí la sandía y sus otras cosas, y fuimos a su coche, que estaba no súper al lado, pero tampoco muy lejos, ¿no? La acompañé, llegamos al coche, dejamos todas las cosas bueno, en el coche. La mujer me lo agradeció mucho, estaba pues, bueno, pues, muy agradecida, y bueno, ya está. Y aquí termina un poco esta situación, ¿no? Ahora lo que vamos a intentar es mirar qué pasó dentro de mí para explicar realmente qué es el ayudar, ¿no? Yo creo que cuando yo veo a esa mujer que está apurada, yo siento no que tengo que ayudarla, sino que quiero ayudarla, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es Ujú. decir, el querer es que tu manera de ser, lo que tú eres, lo que te sale es hacer eso. Siento que yo como, digamos, por decirlo de alguna manera, yo como Oscar, ah, la coherencia mía es hacer eso. Si no lo hago, si no lo hubiera hecho, me hubiera sentido mal, pero no malo. Es decir, sentirse mal es no he sido coherente conmigo mismo, ¿no? Te sientes, no te quedas tranquilo, pero es una tranquilidad de que no has sido coherente contigo mismo. Si en cambio yo siento que si no le ayudo me siento malo, aquí aparece digamos que la primera situación es el cajón del quiero, ¿no? Els calaixos endreçats, pues aquí el quiero es soy coherente y la coherencia me lleva a ayudarla, y el tengo que sería más si no lo hago me siento malo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, cuando te pasa esto, si me hubiera pasado sentirme obligado, quiere decir que en el fondo, ya no te sientes buena persona de alguna manera. Mm. Esas creencias negativas de identidad que son totalmente inconscientes, pero que sí están negativas, tienes un sentir en el fondo que no eres bueno o que eres malo, de alguna manera. Por lo tanto, en ese momento, cuando ves que
hay esa posibilidad de ayuda, es como que la prueba del algodón de que eres malo es que no le ayudas. Si no le ayudas es como demuestras que eres malo. Cuando tienes que, digamos, disimular, por decirlo de alguna manera, que eres malo, y la amígdala genera una conducta que es analgésica, que es ayudar a esa persona. La ayudas, haces la conducta, pero tú no has decidido hacer esa conducta. Es el malestar interior que genera la conducta de ayudar, ¿no? Y esto no Mm, es sano. Aunque la conducta pueda parecer buena, pero el origen realmente no es sano porque no has decidido realmente que tú querías hacer eso. Es decir, cuando nos sentimos mal, desaparece la libertad y en lugar de haber dos caminos, que es hacer o no hacer, aquí solo había uno que era hacerlo, ¿no? mm, Porque el otro ya es sentirse mal. mm. Puede ser que en muchas ocasiones nos engañemos a nosotros mismos. Por ejemplo, decías, ¿no? A veces ayudamos por no sentirnos mal, ¿no? Por ese malestar. Mm. Puede ser que a veces inconscientemente decidamos ayudar por no sentirnos mal, pero ¿cómo podemos detectar por qué lo hacemos o cuál es la Sí. razón de origen? Yo creo que claro, eso es muy difícil, no es tan fácil porque es muy inconsciente, ¿eh? Pero creo que yo sí que noto que es diferente sentirte mal que sentirte malo. Ya sé que parece que jugamos con las Mm, palabras, pero sentirse malo es mucho más, es un dolor importante, es como una herida que tienes que tú sientes, sientes como esa sensación de obligación, es una sensación muy fuerte de que te lo estás imponiendo. Yo sé, digo, no, muchas veces no somos conscientes, pero de hecho nuestro trabajo en la fundación es ayudar a la gente a detectar esto, que eso, el hecho de ir hablando, poniendo ejemplos, a veces la gente empieza a detectar cuando lo que estás o vas a hacer no nace de ti. Eso es todo un proceso, pero realmente sí que es muy importante ir ah, sacando o hacer consciente este mecanismo, ¿no? Esta trampa, ¿no? Porque realmente es diferente. Y la sensación es como si ayudas y nace de ti, no sé, es como todo más fácil. Es una sensación de... Es que es diferente. que Cuesta fluye, ¿no? Que no sí, que fluye, sí. nace. Sí, sí que poniendo un ejemplo extremo de un ayudar que no fuera sano, hay un síndrome que se llama el síndrome de Munchausen. Mm, Un síndrome que suele ocurrir más a las madres que a los padres, es más habitual en mujeres que en hombres, que son madres que o bien se inventan enfermedades de sus hijos que no tienen, mm, o crean enfermedades, o sea, generan que el niño esté enfermo. Por ejemplo, pueden hacer que en pleno invierno en la habitación del hijo dejen la ventana abierta y que vaya pasando el aire frío, que ese niño se vaya enfermando, mm, agravando. Claro, ¿eso cómo se entiende, no? ¿Cómo puede una madre hacer esto? Porque detrás tiene que haber un malestar muy, 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 muy fuerte, un problema personal muy grave, una persona que a nivel interno hay unas creencias de identidad muy, muy negativas, que son tan negativas que necesitas construir unas conductas que muestren como lo contrario, que es una persona, sería como una madre coraje en el sentido de yo lo hago todo por mis hijos y lucho por ellos y me sacrifico y mi niño está mal, pero yo lucho, lucho, lucho. Y realmente lo que uno no ve, porque eso está disfrazado, es ella la que genera como la necesidad mm, de hacer estas conductas de ayudar, de ayudar, ayudar, pero realmente es un maltrato. Está generando mm, un malestar a su hijo, ¿no? Sea del tipo que sea, ¿no? Entonces mm, sería una conducta, digamos, de ayudar que es totalmente insana, que sí que nacería más de un malestar profundo que al final genera un egoísmo, ¿no? Una conducta que en ningún momento tienes en cuenta al otro, es lo contrario de ayudar, ¿no? mm. Es cuando lo llevas al máximo, ¿no? Al extremo, digamos.
Sí, sería como esa forma de darle la vuelta, ¿no? Y hacerse necesario, pero no Sí, para ayudar a los demás, sí, sino precisamente sí, para ponerte en el sí, centro, ¿no? sí. Imagino. Sí, y también es cierto que esto de que preguntabas cómo diferenciar, hay un tipo de ayuda que yo creo que también detectas, que es el postureo, que Mm, es esas personas que participan en actividades, porque participan a veces tus amigos o tus amigas, o que son actividades que pueden ser chulas o pueden ser divertidas, y que parece que el motivo es que hay un sentido profundo de ayudar y es más este niño pequeño, este me lo paso bien, es guay, hacemos cosas, pero que cuando hay problemas ya me enfado porque ya no me gusta que haya problemas. No hay un sentido profundo de ayuda como lo que veremos ahora. Y también es otro tipo de, eso, de postureo porque ves que, y eso creo que pasa bastante, sí. es que detrás no hay esta motivación esencial de ese que decíamos antes, ese el otro, ¿no? Pensar realmente en el otro, el sentido profundo. Creo que no, que tampoco se produce aquí. Sí, bueno, también antes cuando hacíamos en la introducción, ¿no? Todo el tema de las catástrofes que hemos tenido últimamente, como la Dana o el COVID, Puede haber, también había, sí, puede mucha haber, gente, ¿no? Que quería la sí, foto. También es un poco en línea de lo que dices. eso Sí. puede, y eso que decimos del postureo, aunque suene la palabra suene fatal, el que lo hace no es consciente, ¿eh? Cuando decimos Mm, postureo, no digo teatro, ¿eh? Es personas que sí que pueden pensar que realmente están ayudando, pero que muchas veces no es así. Y sobre todo se ve cuando hay problemas y dificultades, que esas personas no gestionan. Se enfadan, se molestan, dejan de ir porque ahora hay este problema. Y ves que si hubiera un sentido profundo, pues no lanzarían la toalla tan deprisa, gestionarían mejor. Te da un poco de pistas, ¿no? ese es como el compromiso, ¿no? El ser Sí, constante. sí, sí, que sea Mm, más real. Sí, 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 mm. sí, sí. Aparte de estos ejemplos que has explicado, como el tuyo propio, ¿no? De ayudar a alguien en el supermercado o estos tipos de pseudo altruismo que no lo son, ¿existen otras formas o otras manifestaciones en las cuales también practiquemos el altruismo, pero de otra manera? Sí, sí, yo justamente quería hablar de algunos ejemplos, ¿no? Yo me he centrado, es que cualquier tipo de ayuda puede generar un beneficio para el que la practica y para el que la recibe, ¿no? De todo tipo. Pero yo sí que me he centrado más en personas que hacen actividades que tienen un papel un poco más, más preponderante, un poco más responsable. O sea, no es una cosa tan puntual como lo de la sandía que explicaba antes, Ujú. sino personas que participan de actividades de una manera más importante, con un papel más destacado y cada vez lo suman a una pasión suya que la quieren compartir con los otros, ¿no? Y os pondré dos o tres ejemplos que creo que nos van a ayudar para después hablar de estos beneficios que vamos a especificar más. Y conozco, por ejemplo, el caso de un hombre que cuando era joven, ya de muy joven, era muy apasionado del fútbol, jugaba fútbol y era su mundo hasta el punto de que en un momento dado pensó dedicarse al fútbol de verdad y en este caso de entrenador, ¿no? Se sacó el título de entrenador, empezó a entrenar, pero llegó un momento que el camino de entrenar pues lo aparcó y cogió un camino más, digamos, más convencional, bueno, pues otro tipo de trabajo, ¿no? Y ahora a la edad de unos casi 56 años, como lo conocen a él que se dedicaba a esto del fútbol, en su pueblo le proponen ser entrenador del equipo del pueblo, un equipo Mm, de nada, de chicos de 13 años, 14 años, ¿eh? O sea, voy a hablar de esta experiencia de este hombre, ¿no? Otra experiencia es de una mujer que está cerca de la edad de jubilación, que es una apasionada de la sardana, ¿no? La sardana, esta danza tradicional catalana. mm, Pues esta persona cree que la sardana tiene un gran potencial, que es una actividad muy rica, muy compleja, que te puede ayudar a trabajar en matemáticas, coordinación, físico,
trabajar en equipo, es muy, muy, muy completa. Y hay una parte cultural también de las personas que, por ejemplo, han venido de otros países Mm, de Cataluña y también es una herramienta de integración. Y ella cree que realmente tiene un potencial muy grande y hace una propuesta al ayuntamiento de su pueblo, al ayuntamiento, para difundir, enseñar la sardana entre los niños de las escuelas, ¿no? Y un tercer ejemplo, que este es fácil porque es mío, que es yo participo en un club de lectura de hace ya un tiempo, de literatura, y las que organizan el club un día me proponen si yo querría presentar no un libro, sino un cómic, porque a mí es un tema que me gusta y las lo saben, es un tema que yo siempre he estado leyendo, investigando y me hacen esta propuesta. ¿Vale? A partir de aquí, de esta propuesta, cuando yo tengo que preparo toda esta actividad, también me ha dado pie pues, a explicar beneficios que creo que he vivido al participar en esta actividad, ¿no? Pues bueno, con esos tres ejemplos vamos ya a explicar beneficios que creo que aportan a estas actividades. Una de ellas es la gestión del miedo. Y aquí, mira, he pensado con esta mujer que participa en lo de la sardana, porque un día me explicó que estaban haciendo una actividad sin un grupo bastante amplio de gente. Ella no estaba dirigiendo en ese momento la actividad, lo estaba haciendo otra persona, que creo que hace más tiempo que está en este grupo, pero en un momento dado esa persona, por lo que sea, tiene que dejarlo y le dicen a ella que tiene que hacerlo ella, ¿no? mm, Claro, ella en ese momento es un imprevisto que no estaba previsto que le tocara hacer este papel. Era un papel difícil, una actividad compleja. Y sí que ella me explicó que en ese momento sintió pues, eso, pues como que se te hace una montaña, ¿no? Esa sensación de empiezas a pensar, lo haré mal, saldrá mal, no lo haré bien. Y te vas sintiendo el miedo como te va llegando, ¿no? La ola se te va acercando, tú te vas sintiendo pequeño o pequeña y es un momento que el miedo te puede totalmente, ¿no? Atrapar, ¿no? Y él lo que me explicó fue que en ese momento lo que hizo es primero hacer como un stop y se centró en el por qué hacía eso, o sea, por qué él estaba allí. Y sintió que su actividad era como digamos, regalar, ayudar, aportar su conocimiento a esas personas que es lo que sentía que es lo que quería, mm, el sentido de la otra persona, de las otras personas. Y por lo tanto, en el momento que sintió que este era el objetivo, es dar a los otros, por lo tanto, tú das lo que puedes, haces lo que puedes, ella sintió que se liberaba. Y lo hizo, se equivocó en cosas, pero no se sintió mal y aunque notaba vamos, cierto nerviosismo, bueno, lógico, pero lo vivió bien, así, no se sintió encorsetada ni atrapada ni con ese motorcillo de un punto de nervios, no, tuvo la sensación de doy a los otros y por lo tanto en ese momento te liberas de ese juzgarte tan, ¿no? que te está como presionando, que al final el miedo viene del fallar, ¿no? Del fallar, si fallas es que no eres bueno. Bueno, mm. y realmente lo hizo y se sintió que realmente pues, se podía gestionar esa situación, ¿no? Y para mí, el hecho de, como lo haces por el otro, te da como una fuerza y un sentido que te libera de O las expectativas, ¿no? Ajenas. Mm, expectativas, el ego que decíamos antes, mm. ese juzgarte, el ego es solo piensas hacia ti y cómo te ven los otros hacia ti, ¿no? Y en ese momento eso lo eliminó y dijo, no, no, yo no soy importante, yo sí que soy importante en el sentido de que puedo ofrecer algo a los otros y ya está. Y eso, Qué bueno, bien. es interesante. Sí, como transformar. Sí, sí. Otra cosa que también, otro posible beneficio tiene que ver con el saber gestionar o saber no dejarse llevar por lo fácil o la comodidad, ¿no? Y aquí Mm, esto me viene un poco, me vino a la cabeza esto porque
referente decimos a ese hombre que le proponen es decir, ser entrenador de fútbol, él dijo que sí y me explicó un fin de semana que tuvieron partido y fue un partido muy intenso, me dijo. Fue un fin de semana muy intenso, Mm, porque, bueno, me explicó que iban perdiendo la media parte bueno, y que al final sí que ganaron. Él me lo explicaba y sobre todo lo que me llamó la atención es que me decía, yo he escogido el camino difícil, me he complicado la vida y y estoy contento. Y él decía que antes nunca hubiera hecho esto, siempre hubiera escogido el camino fácil, que es estar en casa viendo el fútbol. Vamos, más fácil esto no puede ser. Y en cambio estaba allí en medio de una situación que era difícil, con una responsabilidad, con un papel, ¿no? Preponderante y importante. Y en cambio, él decía, ostras, este camino más complicado, cuando hay un sentido real, ¿no? Una voluntad, porque para complicarte la vida por complicarte no tiene sentido, pero como aquí hay esta voluntad de yo lo hago por estos chicos y los voy a ayudar, él también me decía que, ostras, esto es una cosa que era nueva para él, ¿no? Que él siempre cogía algo lo fácil, cuando había problemas tampoco era de los que, no sé, se implicara mucho, mm, y a lo contrario, ¿no? Era un poco huir del conflicto y aquí decía, no, no, yo... alguien me puede decir que me he complicado la vida, pero es que realmente me siento mejor, ¿no? O sea que también, si hay sentido, haces cosas que de entrada, bueno, son más complicadas, pero que luego realmente tienes la satisfacción de que si no, no lo vivirías, claro, mm. ¿no? De la comodidad, ¿no? Que decías, que poder Sí. superar esa comodidad y decir, bueno, me quedo en la área o en la zona más de confort y no. Sin Sí, embargo, si hay un en sentido. este me gusta que decimos, ¿no? Mm, Es lo fácil, eso es complicado, pues fuera, ¿no? Un poco antes decíamos el postureo cuando mm, lo ve complicado se va, coge el camino fácil, ¿no? Tira la toalla. mm, Y también con este señor otra cosa que creo que puede ser beneficiosa es aprender a estar conectado contigo mismo. mm. Ah, esta intuición que todos tenemos, que es como, no digo que es una voz, pero sí que es como algo que está allí dentro. Y él me explicaba justamente de este fin de semana que fue pues, intenso porque se encontraron a la media parte que estaban perdiendo y él veía que necesitaba cambiar algún jugador, ¿no? Y claro, son chicos, bueno, pues 12 13 años y él les sabía mal, ¿no? Decía, ostras, tengo que cambiar este chico. Ah, él me decía, a ver, nuestro objetivo tampoco es que sea ganar, 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 pero a ver, estamos jugando a fútbol, por lo tanto, sí, es cuestión de también intentar ganar los partidos, ¿no? Y me explicó un poco cómo lo hizo con un chico en concreto, que es el que tenía que decir, mira, te vas a sacar en el banquillo, voy a sacar otro. Y lo hizo muy bien. No me acuerdo las palabras, pero lo hizo con mucha mano izquierda. Mm. Y tal como me lo explicó, lo que hizo fue captar muy bien cómo la otra persona estaba recibiendo lo que él estaba explicando. O sea, ese captar, ese notar lo que estás haciendo, si el otro pues, cómo se siente, si lo nota bien, si no lo nota bien. Eso es estar muy conectado. Eso es una fluidez que él me decía, no sé cómo lo hice, casi, pero me salió fácil y realmente el chico lo comprendió, luego además ganó el partido, pero esta sensación de que él, digamos, tenía el timón de la barca, ¿no? Es y fue capaz en ese momento de saber transmitir ese chico. Y aquí hay una conexión que él mismo decía yo, pues no es lo habitual en mí, ¿no? Y me llamó la atención este punto de, um, de intuición sobre todo. Porque Sí, de conexión, ¿no? Decíamos. sí, Sí. sí, porque era una situación difícil, porque, bueno, pues es fácil que el otro se enfade, que tú te sepa mal, y aquí fue capaz como bueno, de un poco frenar y a la vez que ya él mismo ya sabría, ya iría sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Esto también creo que, bueno, que es aprender a escucharse y a dejarse llevar por la intuición, creo que es una cosa muy,
muy importante y que aquí también es una oportunidad para ir, ¿no? trabajando, ¿no? Sí, y ganas autoconfianza, ¿no? De alguna manera también. Sí, 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 te creces, sí, sí, porque al final vives un éxito en el sentido de que has sabido gestionar la situación, ¿no? Otra cosa que creo que también puede generar una situación o unos beneficios es, y esto sí que y es lo que yo viví, cuando me proponen preparar esta sesión, ¿no? Que hablaré de un cómic. A mí es un tema que siempre me ha gustado, me apasiona y yo he ido haciendo mis investigaciones, leer mis libros, bueno, pero cuando yo me pongo a las manos a la obra, ¿no? Y empiezo a prepararlo, yo me di cuenta que el nivel de concentración, de profundidad, de esfuerzo, de saber lo que estaba haciendo, no tenía nada que ver con cuando yo lo hacía solo para mí mismo. O sea, en el momento que hay alguien o unas personas que yo ah, quiero ofrecer, Sí, porque un receptor, sí. sí, y que ese tener en mente esas personas, que es al final es como una meta, ¿no? Como una Mm. cima, esa cima es la que yo quiero llegar, es la que te impulsa, es como la gasolina que te impulsa a trabajar de una manera, un poco lo que decía al principio de las funciones ejecutivas, esa sensación de estar trabajando bien, de mucha más concentración, hacer las cosas no un poco ahora por aquí y ahora por allá, que es lo que me pasaba Mm. antes. Leía una cosa por esto, otra, luego dejaba eso aparcado, no había un hilo, no había un... Y cuando terminé, aparte que la presentación fue bien, lo que ese conocimiento ha quedado arraigado. Antes leía cosas y se iban. Y Puede ser ahora que haya un punto como de autoexigencia, pero con uno mismo. sí, pero en el sentido de que nace de que eso lo haces para los otros. Mm. Cuando lo haces solo para ti mismo, aunque te interese mucho una cosa, yo lo que he vivido al menos es que el nivel de calidad, digamos así, es mucho mayor, pero mucho mayor cuando es para alguien, ¿no? Y eso, al menos lo que he vivido y creo que tiene sentido también, ¿no? Porque lo haces para ti, vale, ya está bien, pero no, habrá personas que están esperando y que tú les puedes, sí, como decía antes con esa mujer, dar como un regalo, ¿no? Que es yo lo hago por vosotros, lo hago tan bien como pueda, me equivocaré, pero la sensación es de tener una línea mucho más clara. Y eso sí que, bueno, mi experiencia es esta y creo que no es creo que no es una excepción, ¿eh? Mm. Muy bien. Y la última, o una o menos de estas que yo he pensado, es que si realmente estamos diciendo que la persona que realmente ayuda a los otros tiene una voluntad real de dar, que lo haces simplemente porque quieres ofrecer algo a los otros, en ese espacio se está creando un espacio que creo que es como de libertad, porque las personas que reciben primero son mucho menos juzgadas, porque cuando tú, por ejemplo, el día que, sí, ahora eso no pasó, pero imagínate que el día que yo presento todo esto, pues hay alguien que está con el móvil todo el rato y ni me mira. Eso me puede gustar más o menos, pero a mí no me molestaría en el sentido de ostras, que no miras, que no sé qué, y hago una cara así, hago silencio a ver si te saldría un punto de chantaje, de enfadarte, y el otro lo captaría, bueno, lo que sea, ¿no? O alguien se equivoca, ya se lo he explicado 3 veces, se vuelve a equivocar. Si realmente hay la voluntad de ayudar, si se equivoca, se equivoca, y si le tienes que explicar otra vez, lo explicas otra vez. Mm. Si alguien pues, no se interesa, pues mira, pues no se interesa, pues bueno, pues no pasa nada. Pues, se crea un espacio que la gente creo que se puede sentir muy, ¿no? Muy libre, y como cada persona tiene sus miedos o sus inseguridades o sus malas experiencias a veces, ¿no? De equivocarse, de levantar la mano o lo que sea, ¿no? Sentir que en ese espacio no pasa nada, eso para mí.
no se ve, pero se capta. Y Mm. creo que sí, que esto es muy importante. Sentirse en ese entorno, ¿no? Que no te juzgan, que Sí, lo haces porque no tienes tampoco expectativas sobre los demás, pero tampoco los tienes sobre ti, ¿no? Ese punto de libertad que hablabas claro, porque es uno importante. mismo ya se juzga. Es fácil Mm, que nos juzgamos. Si la persona que es digamos, tu referente, la persona que está dirigiendo o guiando el grupo, no lo hace, tú te vas dando el permiso más de, pues eso, de poder decir lo que sea, y si lo que has dicho es una tontería, pues es igual, no pasa nada, ¿no? Eso creo que es un beneficio, y digamos que no es menor, o sea, que es importante. Y si es auténtico, pasa, si no, luego no pasa. enseguida, ¿no? Se puede Luego, detectar. sí, luego hay malas caras y sí, sí. Yo quería hacerte una última pregunta para cerrar este podcast, teniendo en cuenta que hemos desgranado muy bien, ¿no? Lo que es altruismo y lo que no es altruismo. ¿Tú dirías que cualquier conducta altruista o personas altruistas se nace o se hace? Es decir, ¿puede haber un proceso a través del cual aprendamos a ser altruistas? Sí, aprender yo creo que sí. Es decir, aquí lo que podríamos hablar casi es si la bondad es innata o no. Yo pienso que sí, que eso no es ser naif y pensar que todo el mundo es bueno, en el sentido de que todo el mundo, es decir, sí que en el fondo creo que las personas son buenas, o sea, que hay una esencia que es cada una, única de cada uno y que es de dignidad y que es de una persona que es buena. Pero bueno, a partir de aquí las personas vimos muchas cosas, hay muchos malestares, dolores, miedos que pueden generar que perdamos, digamos, o que a la persona le sea difícil desarrollarse realmente como uno es. Y cuando esto no pasa, podemos vivir más desde esta copia que vimos muchas veces, ¿no? Que la persona no dirija más la copia, que es el dolor, el malestar. Y por lo tanto el altruismo o el poder participar o el poder implicarse puede ayudar a que la persona vaya como vi- sacando más su manera de ser, o sea, que vayamos potenciando su manera de ser, ¿no? Entonces, se puede aprender en el sentido que necesitas un espacio, un contexto para que esto se pueda ir desarrollando, pero eso creo que es innato a a la persona, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto. Está bien esta aclaración también para, ¿no? Saber dónde nace todo. Sí, Y bueno, yo hasta aquí quiero agradecerte que nos hayas hablado de este tema del altruismo, que a veces es muy fácil confundir, ¿no? Las conductas sí, altruistas si son verdaderas o si no lo son. Y sobre todo ahora que se acerca más una época quizás más navideña, ¿no? Que todos intentamos participar en voluntariados, en recogida de alimentos y tal, pues también observarnos y analizar si realmente eso nace de nosotros mismos o si es sí. Para mí bueno, lo que es impuesto. lo más importante es que realmente tú te preguntes, yo diría, si quieres realmente ayudar, si quieres, qué es lo que a ti te gusta, que tú puedas aportar a los otros. Cada uno tiene sus habilidades, sus conocimientos, que al final es lo que puedes ofrecer a los otros. Y si sientes que te sale y que quieres ayudar, ya está, ¿no? Eso es lo Mm, auténtico, ¿no? Y, y que tenga sentido para ti, ¿no? mm. Pues aquí dejamos esta conclusión, que al final es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado. Muy Y bien. nada, a todos los que nos habéis escuchado, esperamos que os haya gustado este podcast, que podáis escucharlo con calma y también pues, ¿no? reflexionar sobre este concepto. Y Oscar, como siempre, mil gracias por estar hoy. Muchas gracias, Ana, que vaya muy bien. Y a todos vosotros os esperamos de aquí 2 semanas en un nuevo capítulo de Calaix Andressats. Hasta la próxima.